como decíamos al principio del programa, con mucha participación por parte de productores, trabajadores rurales y demás. Y bueno, hablaron sobre dolor, sobre el estrés, los sentidos y el comportamiento de la hacienda, el manejo de los animales, las consecuencias del mal manejo también, ¿no? Entre otros temas. También con el tema de alimentación. Bueno, pero muy interesante la charla. Nosotros nos tomamos 5 minutos, le robamos 5 minutos a esta gente y hablamos con el doctor médico veterinario Leonardo Pérez Parry al respecto de esta charla y cuál era la importancia precisamente de esta capacitación que brindó gente de SENASA allí en el predio de la Sociedad Rural Gualeguaychú. Esto nos decía el doctor Leonardo Pérez Parry al respecto. Bien, el objetivo de esta capacitación había sido pedido por la misma sociedad rural acá de Gualeguaychú, por los mismos productores que afortunadamente se está demostrando un cambio de conciencia en la forma de producir, siguiendo todos los lineamientos que están a nivel internacional de lo que es el bienestar animal. Lo que se busca es enseñar, no es como decimos en la capacitación, no enseñar a trabajar con los animales, porque los productores lo saben desde hace años mejor que cualquiera, sino tratar de traer el conocimiento científico, ético y social que hay en los últimos estudios de los últimos años, en lo que es mejor para el bovino, tanto para el animal en sí durante su vida, como también lo que termina siendo el producto final, por ejemplo la carne o la leche. En este caso, ¿cuáles serían 4 o 5 puntos claves que debe mejorar el productor, el transportista, el frigorífico a la hora de manejo? Bueno, recién estábamos viendo lo que era el manejo con el mínimo estrés, ¿no es cierto? Sabemos que si bien sería imposible para un animal vivir sin estrés, o sea, todos necesitamos estrés para vivir, pero cuando ese estrés se convierte en algo mayor, un distrés que termina siendo patológico, se puede ver nocivo para su salud, puede terminar afectando su salud. Y entonces estamos viendo distintas técnicas de manejo para reemplazar lo que es el manejo con golpes, con rebenques, con picanas eléctricas, con gritos, todas estas cosas que terminan estresando de más al animal. Sabemos que para un animal que está solo pastado en el campo, tratar de pasar una manga para hacer un tratamiento veterinario y de ahí subirle un camión y que viaje a otro lugar, ya va a ser un estrés. Pero ahora, ¿por qué le vamos a agregar más estrés a todo ese estrés? Es mucho mejor cuando trabajamos de una forma tranquila, con estímulos visuales como recién estamos viendo lo que eran las banderas, ¿sí? Banderas de 1,5 metros a 2 metros de largo, una bandera blanca, donde se le vamos acercando al animal a distintas distancias y cuando el animal lo ve, se termina alejando de eso y lo podemos direccionar de una forma muy tranquila, muy suave, esperando el ritmo, la marcha natural del animal, para que llegue con el mínimo estrés. Que todo esto se ve reflejado no solo en el organismo y en la salud del animal, sino también en el producto final, en la carne. Teniendo en cuenta los distintos establecimientos, vos hablabas de la producción a campo, también tenés, por ejemplo, engorde a corral, que son otros establecimientos, varía inclusive hasta la zona geográfica del país, que es muy diversa, con climas muy distintos, con diferentes condiciones. ¿Hay diferencias o se puede decir que el manejo está estandarizado? No, el manejo para nada podría ser estandarizado en un país tan amplio como el nuestro, y por suerte una de las características comportamentales que estudiamos del bovino, una parte de la charla se basó en eso, en el comportamiento normal de un bovino, que tiene la ventaja de la adaptabilidad, ¿sí? El bovino es sumamente adaptable a un montón de zonas geográficas, de climas y de sistemas de producción. Obviamente no es lo mismo un animal en una producción extensiva donde pasa toda su vida a campo y se lo trabaja una vez al año, que no es que está libre de estrés. De hecho, a veces puede ser peor porque está tan acostumbrado a vivir sin estrés que en un día le hacemos todo, que tenemos que hacer todos los trabajos de vacunación, de sangrado, se caga, se lleva al frigorífico. Es muchísimo más estrés porque no está habituado a eso, que un animal en una producción intensiva que está todo el año, que podríamos decir que está más estresado, pero sin embargo está más habituado. De todos modos, nunca es excusa el modo de producción para decir que no puede tener bienestar animal. El bienestar animal es un estado del animal que puede tenerlo en cualquier tipo de sistema de producción, sea extensivo, intensivo o semi-intensivo. Vos en una parte de la charla hablaste de que ya se ha de alguna manera dejado de lado lo que es el maltrato, pero también están los estímulos. ¿Qué importancia tienen los estímulos?
Los estímulos son inherentes a cualquier producción. El animal siempre está recibiendo estímulos, incluso cuando nosotros no nos damos cuenta. Recién estamos viendo uno de los ejemplos, es que el animal avanza por una manga sin ningún tipo de problema y de repente empieza a avanzar por la manga y tiene distracciones y se frena y no sabemos por qué se frena, porque no hay ningún cambio y de repente vemos que uno de los empleados, uno de los peones puso una campera, la dejó colgada del lado adentro. Eso ya es un estímulo para el animal, un estímulo distractor que ya le indica que está pasando ahora y no quiere avanzar. Entonces, parte del manejo racional del animal es tratar de pensar, ponernos un poquito en el lugar del animal y tratar de quitando todo este tipo de estímulos que no nos sirvan a nosotros. O sea, obvio, para poder moverlo lo vamos a hacer a través de estímulos, porque los estímulos es la información que va a través de los sentidos al cerebro del animal. Pero tratar de regular cuáles son los estímulos que querramos que el animal reciba para hacer su marcha mucho más fácil. Volviendo al tema normativas, SENASA tiene normativas para lo que es el manejo, ya dejando de lado lo que son las viejas picanas que ya quedaron vetustas y demás. ¿Hay normativas internacionales, teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos un mercado internacional que exige mayor calidad, mayores estándares? ¿Hay un pedido desde afuera, por decirlo de alguna manera, lo que hace al manejo propiamente dicho? Sí, seguro. Hoy por hoy está la Organización Mundial de Sanidad Animal, de la cual Argentina es parte, lo que se conoce como la OMSA o la OMSA, es como análoga a la OMS, la Organización Mundial de Salud, pero en veterinaria, en animales, que hasta hace poco tiempo, hasta el año pasado, se reconocía como la OIE, porque era el nombre viejo, que era Organización Internacional de Epizootías. Ellos son los que elaboran los manuales y las recomendaciones, si bien no son normativas, porque al ser una institución internacional no puede meterse a normar dentro de los países, pero sí dan todas las recomendaciones. De hecho, la OMSA tiene un código que se llama Código Terrestre, donde evalúa todos los pasos de la producción en todo tipo de especies, y uno de esos capítulos, el capítulo 7 de hecho del Código Terrestre, habla todo de bienestar animal. Y de hecho todos los países que formamos parte nos basamos en ese código para generar toda la normativa. No quiere decir que lo copiamos tal cual, porque obviamente, como decíamos, hay una gran diferencia entre producir acá en Argentina con producir en cualquier otro país, pero sí nos basamos en eso y tratamos de no contradecirlo. Por otro lado, también hablabas de otros temas interesantes que tienen que ver con lo que es el manejo. ¿Cómo estamos calificados en la Argentina o cómo está el productor dentro de esos estándares? ¿Está bien? ¿Le falta? ¿Estamos lejos de un estándar ideal, por decirlo de alguna manera? Sí, no sé si realmente se puede hablar de un estándar ideal, porque siempre tenemos un montón de cosas para ir avanzando y para seguir aprendiendo. Obviamente depende muchísimo de los sistemas productivos. Y si lo comparamos con un sistema de producción intensiva en cualquier otro país con uno extensivo, obviamente vamos a decir que estamos mucho mejor acá, ¿no es cierto? Pero de todos modos siempre hablamos de los eventos y de esos lugares, de esos momentos en la producción que son mucho más estresantes para el animal. Seguro que en algunas cuestiones estamos muy avanzados, sobre todo porque lo que es el ganadero que lo lleva en la sangre, el productor que es de campo. Recién veíamos videos de otros lugares, acá en Argentina nomás, donde hay un manejo muy distante de lo que se debería hacer, y todos se asombraban y se reían, ¿no? Lo veían con sorpresa, y vemos que en esa cuestión de manejo, el que es ganadero de campo, que sabe manejar los animales, la tiene muy clara, como diríamos, ¿no es cierto? Pero también hay cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte, con la carga, con la descarga, que desconoce, pero que por suerte, y esto nos da la pauta de tanta gente que vino acá a la capacitación, que lo quiere aprender y de algún modo lo quiere terminar implementando. Esto, bueno, si bien mayormente uno cuando piensa ganadería piensa en leche y piensa en carne, vamos particularmente a lo que es carne o leche también, ¿por qué no? ¿El productor ve el resultado final? Sí, debería haberlo, porque todo este tipo de pautas a seguir terminan redundando en que llegue un producto de mejor calidad. Bueno, ahora en la segunda parte de la charla, Débora va a hablar de lo que es la carne dura, pálida y sudativa, que es cuando un animal está estresado, ¿sí? Un animal de mala calidad. Pero ahora en esta parte que hablamos mucho de las instalaciones, del tipo de manejo, que un mal manejo nos daría animales que se resbalan, que caen, que se golpean. Todo esto llega con hematomas al frigorífico, que es toda carne que se desperdicia, todo eso se termina recortando,
y que le redunda al productor, porque termina, o sea, a la larga, en lo que va del año, termina teniendo muchas más pérdidas en carne por tener un mal manejo. Ahora te llevo por ahí un tema más polémico. También hiciste mención a algunas organizaciones protectoras de animales, ¿no? ¿Cómo crees que se está comunicando esto del bienestar animal, o por lo menos de los manejos que se realizan en el campo? ¿Crees que falta comunicación o que está ahí en stand-by de alguna manera? Sí, seguro. Bueno, hoy hablamos también de lo que hay una infodemia, ¿no? Como que hay un exceso de información a través de las redes sociales que no es una información del todo correcta. Se ve mucho por ahí, hay denuncias de maltrato a distintos establecimientos, pero cuando uno se pone a ver esos videos hay muchísimas imágenes que son de otros lados, incluso de otros países. Por ahí gente que con muy buena voluntad o pensando en los animales genera este tipo de inquietudes, pero está desinformada, ¿no? Y por ahí generaliza. Los humanos tendemos mucho a generalizar, ¿no? Y creemos que porque vimos en un documental en YouTube que en algún lugar maltratan a los animales para carne o para leche, que todos son así. Y no tiene por qué serlo. De hecho, creo que en ese sentido estamos avanzando muchísimo y tenemos muchísimo camino por recorrer todavía. La última, días pasados en el programa hablamos con una profesional local que trabaja en la instalación de estos tambos robóticos. Y nos quedamos asombrados precisamente de lo que significa la implementación de la tecnología en un tambo. ¿Cuánto ha avanzado en ese sentido la tecnología? Digo el caso particular de un tambo porque es el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto afecta la tecnología hacia el estrés animal o se adapta? Bueno, justamente una de las partes de la charla hablamos de la habituación del animal, de que el animal se termina habituando. Uno por ahí se acerca a estos tambos robotizados, ¿no? Estos robots automáticos, y ve que hacen semejante ruido, que es una cosa muy, muy difícil de ver, y cómo hace el animal para adaptarse a eso, ¿no es cierto? Pero el animal se habitúa, como hablamos hoy, el bovino tiene una adaptabilidad increíble, se habitúa porque sabe que no le trae consecuencias negativas. De hecho, el animal va a estar comiendo en ese lugar, ya asocia todo el robot y todo ese ruido con que va a estar tranquila, va a estar en el tambo, la van a estar ordeñando, que para eso ya es relajante para la vaca que la estén ordeñando, y puede tolerarlo muy bien. De hecho pasa, si no tuviéramos este tipo de robot y lo manejan un peón o un tambero, el tambero también es un factor que varía mucho. O sea, puede ser un tambero que conoce al animal de años, que trabaja muy bien, de forma muy tranquila, o puede ser una persona nueva que no tiene experiencia, que les grita, que los maltrata, y eso sí sería nocivo. O sea, tanto ya sea un robot o sea una persona que lo maneja, el animal se puede habituar siempre que se lo trate bien. Leonardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Campo y Ciudad. La Matera, desde las 7 en Radio 0.